Cordial saludo para todos, compañeros. En este material aprenderemos acerca de un elemento, de un componente al interior de la máquina muy importante. Se trata de la memoria. Miraremos la definición, algunos ejemplos, las características que tiene la memoria. Miraremos también una pequeña clasificación de la memoria. Terminaremos con el concepto de jerarquía, un elemento que nos permite comparar tres variables que son muy importantes a la hora de elegir un componente de memoria para organizar una arquitectura de computador personal. Iniciemos con los elementos básicos. En primer lugar, la definición. Al interior de la máquina, todo lo que se utilice para almacenar o para guardar información se conoce con el nombre de memoria. Existen muchísimos dispositivos que se encargan de realizar esta función. Los discos duros, la memoria RAM, un CD, una memoria pendrive, que ustedes la conocen como USB, son ejemplos de estos tipos de dispositivos. Dependiendo de las características que tengan cada uno de esos dispositivos, pues van a mejorar las prestaciones de la memoria y obviamente van a mejorar el funcionamiento al interior de la máquina. En la parte derecha de esta presentación vemos unos dispositivos que muchos de ustedes no alcanzaron a conocer, que son los cassettes. Los cassettes estaban conformados por una cinta donde yo grababa la música que quería escuchar. Pues bien, el futuro del almacenamiento, los grandes bancos de información, se van a soportar en cintas magnéticas muy parecidas a las que tenían los cassettes de hace algún tiempo, obviamente con una tecnología futurista, con unas velocidades de acceso mucho mejores, pero utilizando la cinta magnética. ¿Cómo almacenan, por ejemplo, los bancos sus grandes cantidades de información? Lo hacen gracias a este tipo de dispositivos. Una pequeña clasificación de lo que significa memoria la podemos mirar en este gráfico. Entendemos que la memoria que está dentro de la CPU es lo que conocemos nosotros como la memoria caché. Hay una memoria que se le conoce con el nombre de memoria principal. Esa memoria principal está conformada por la memoria RAM, por la memoria DRAM, o sea, por la memoria RAM dinámica, por la memoria ROM o por cualquier otro dispositivo que esté dentro de nuestra máquina con un canal dedicado exclusivamente para su comunicación con la CPU. Y ya otros elementos, como los que tenemos en la parte izquierda, conforman la memoria auxiliar. Las cintas magnéticas, los discos ID, los discos SCSI, los discos de estado sólido, los CDs, los DVDs, los drive, los pendrive, que ustedes los conocen como las memorias USB, pero ese no es el nombre correcto. Se llaman realmente memorias pendrive. USB es el canal de comunicación con el cual se comunica la memoria. También tenemos las SD o las memorias micro SD, que son las que usan los teléfonos celulares. La memoria auxiliar cualquiera de estos dispositivos necesita obligatoriamente de un adaptador, de un concentrador que permita conectarlos a través de él mismo para llevar información a la CPU o extraer información de este componente muy principal en la máquina. Algunas características de memoria que son, digámoslo así, los elementos que nos permiten hacer una clasificación un poco más detallada de la memoria, además pues de la primera clasificación que vimos de memoria principal y de memoria auxiliar, son las características. Las características que yo utilizo o que se utilizan mejor para clasificar la memoria son la ubicación, la capacidad, el método de acceso, las prestaciones, el dispositivo físico y las características físicas. ¿En qué consiste la ubicación? La ubicación hace referencia al espacio físico que ubica a la memoria en una determinada posición al interior de la máquina. Por ejemplo, si hablamos de una memoria interna a la CPU, tenemos que hablar de la memoria caché. Si hay una memoria interna, esa es la memoria RAM o la memoria ROM, que es la que tiene un canal directo entre la CPU y ese componente de memoria. Y también habrá una memoria externa, conocida por ejemplo como los discos duros o los pendrive o los CDs o los DVDs, etc. Otra característica importante es la capacidad.
La capacidad está referida en términos generales a dos variables. Una es el tamaño o la anchura de la palabra y la otra es el número de palabras que puede almacenar esa memoria. Miremos un ejemplo. Si tenemos, por decir algo, una memoria de 1K por 8, ¿qué significa eso? La vamos a representar siempre como 1K por 8. En términos de memoria siempre se va a representar por dos variables, la variable n y la variable m. ¿Qué significa la variable n? Significa el número de palabras que yo puedo almacenar en esa memoria. Y la variable m significará la anchura que va a tener cada una de esas palabras. En este caso, por ejemplo, tenemos una memoria de 1K por 8. ¿Cuánto es 1K? 1K es 1024. Significará entonces que en esa memoria vamos a poder guardar o almacenar 1024 palabras de 8 bits cada una. Si tenemos, por ejemplo, una memoria de 4K por 32, en ese caso la representaremos como 4K por 32. ¿Cuánto es 4K? 4K es 4 por 1024, que nos dará 4096. Significará entonces que en este caso vamos a poder almacenar 4096 palabras y cada una de esas palabras va a tener una anchura de 32 bits. Ustedes obviamente están acostumbrados a manejar memorias mucho más grandes. He traído un ejemplo de una memoria de 1 mega por 32 bits. ¿Cuántas palabras puede almacenar una memoria de 1 mega por 32 bits? 1 mega es igual a 1K por 1K. 2 a la 10 por 2 a la 10, lo cual significa que es 2 a la 20. Entonces, 2 a la 20 es 1.048.576 palabras. Y cada una de esas palabras va a tener una anchura de 32 bits. Obviamente estos son ejemplos para que me entiendan la representación de memoria. Ustedes en términos de memoria ya hablan de gigas, incluso de teras. Pero esos números son supremamente grandes y a veces son hasta difíciles de nombrar o de pronunciar. Otra característica importante es el método de acceso. ¿Cómo se accede a la memoria? Hay dos formas de acceder a la memoria, de una manera secuencial o de una manera aleatoria. Supongan que la memoria es un dispositivo que viene ubicado con unas diferentes posiciones. Si yo accedo a la memoria de tipo secuencial, lo que tengo que hacer es un barrido, posición por posición, hasta encontrar el dato o la información que necesito. Si lo hago de manera aleatoria, lo que voy a utilizar es una manera, como su palabra lo indica, aleatoria de ir por cada una de esas posiciones hasta cuando selecciono la posición que tiene la información que deseo extraer. La otra característica tiene que ver con las prestaciones. En las prestaciones se ven dos variables importantísimas: el tiempo de acceso y la velocidad de transferencia. El tiempo de acceso es cuánto tiempo se demora la memoria para permitir que se acceda a ella. Y la velocidad de transferencia es la velocidad que tiene esa memoria para poder depositar su información en el bus de datos o en el bus de direcciones. El otro componente, la otra característica importante, es el dispositivo físico. Ese dispositivo físico puede ser de dos tipos. Puede ser un dispositivo semiconductor, como por ejemplo si estamos hablando de un disco duro SSD, o si hablamos de una memoria pendrive, que es la memoria USB que ustedes conocen. Eso está construido con un material semiconductor. Pero la memoria puede ser también de un dispositivo óptico. En este caso será, por ejemplo, un CD, un DVD o un Blu-ray. La otra característica es la característica física. ¿A qué hace referencia este concepto? A la capacidad que tiene la memoria de almacenar información en presencia o en ausencia de energía o de polarización. Tendremos entonces una memoria volátil, como por ejemplo la memoria RAM. Cuando ustedes apagan la máquina, pues inmediatamente toda la información que tenía la memoria RAM desaparece. Y en ese caso tendríamos una memoria volátil. Existe otra memoria que, independientemente si está conectada o si no está conectada, siempre va a guardar la información,
como por ejemplo una memoria SD, una micro SD, una memoria pendrive, un disco duro. Esos son memorias no volátiles. Estas características permiten hacer una clasificación bastante interesante de todos los dispositivos de memoria que se puedan utilizar. Otro elemento fuerte es la jerarquía de memoria. ¿En qué consiste la jerarquía de memoria? Hay tres variables que debemos considerar siempre que vayamos a hacer una compra o una adquisición o una mejora de la memoria. Esas tres variables son la capacidad, o sea, cuánta información puedo almacenar, la velocidad de esa memoria y el costo. ¿Qué quisiéramos? ¿Qué sería lo ideal? Que tuviéramos una memoria muy grande donde pudiéramos almacenar mucha información, que fuera muy rápida, que tuviera una velocidad de acceso muy alta y que fuera económica o barata. Eso no es posible. La jerarquía de memoria siempre pone a relacionar los costos de capacidad, velocidad y en términos generales el costo. ¿Cómo funciona la jerarquía de memoria? En este triángulo hemos pintado en la parte superior los registros. Los registros son las mínimas cantidades de información, pero son los espacios de memoria que tienen la mayor velocidad. Por debajo de los registros se encuentra la memoria caché, que también es muy rápida, pero que es muy pequeña. Ya aparece debajo de la memoria caché la memoria principal. En la memoria principal tendremos todo lo que hace referencia, por ejemplo, a memoria RAM o memoria ROM, perdón. Están los discos duros en todas sus posibilidades, discos IDE, discos SCSI, discos de estado sólido. Y aparece en la parte bajita de este triángulo las cintas magnéticas y los discos ópticos. ¿Qué significa eso? Que mientras yo bajo en este triángulo, obtengo más capacidad de información, pero entre yo más suba en este triángulo, obtengo mayor velocidad. Capacidad hacia abajo, velocidad hacia arriba. Ese es el concepto de memoria. Hacia abajo en el triángulo aumentamos la capacidad y hacia arriba aumentamos la velocidad. ¿Qué pasa con el costo? El costo, entre mayor sea la capacidad, disminuye el costo por bit. Es posible que ustedes puedan conseguir, por ejemplo, un disco duro SSD, por decir algo, de 1 tera, ya puede estar en aproximadamente unos 350, 360 mil pesos. Significará que es un valor bastante económico para almacenar una gran cantidad de información. Este concepto, muchachos, es muy importante. La memoria es un elemento muy importante al interior de la máquina. Se debe manejar muchos elementos, hay muchas estructuras, muchas jerarquías, muchas arquitecturas de memoria y lo que tienen que hacer siempre es compensar esas tres variables: capacidad, velocidad y costo. Les recomiendo, una vez hayan visto este material, realizar un resumen del mismo para poder realizar la actividad que se propone en esta semana. Muchas gracias. Chao.